Dejadme en los comentarios si habéis podido pasar la dificultad 5, si os planeáis enfrentar a la dificultad 6, cuántos segundos os quedan o si os ha costado incluso la dificultad 4. Recordad que la 4 se puede jugar en multijugador, no con matchmaking del juego, sino si alguien entra a tu mundo y te carrea. Y hoy vamos a ver unas conclusiones finales y una guía hablando ya de todo lo que hemos podido aprender los creadores, de trucos, de curiosidades, de personajes que jamás pensabais que podrían carrear salas, aparte de Klee y de Amber, que ya la sabéis, pero voy a explicar bien cómo funcionan Klee y Amber. Y es una guía final de este nuevo endgame al que aún le quedan bastantes días, creo que más de 20, pero sobre todo quería esperar a hacer esta guía hasta haber conseguido esto que estáis viendo en pantalla. Acabo de desbloquear, lo hice en stream ayer y seguramente haga un vídeo aparte enseñando cómo lo hice y cómo construir los personajes. Conseguí las armas, las skins 5 estrellas. Quería esperar a hacer esto para interiorizar completamente las mecánicas de los bosses y explicar muchas más cosas para hacer una guía espectacularmente completa y a la par que muy especializada para que todo el mundo pueda pasar este endgame y en el futuro los nuevos endgames que tienen dificultad muy elevada también tengáis una facilidad increíble después de ver cada guía del canal. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, darle un buen like porque además me he guardado las skins de armas que están aquí en pantalla, como podéis comprobar, para desbloquearlas en uno de estos vídeos. Creo que será en el siguiente vídeo que veáis después de unos días de ver este, donde os explicaré que lo he conseguido, que no voy a equipar las armas y os explicaré por qué, el motivo, y os enseñaré cómo están construidos los personajes que han conseguido esta hazaña. Y ya sabéis que entráis en el sorteo gratis de una bendición lunar una vez al día solo por comentar, dar like y todo esto que no os cuesta nada y es gratis, que inicia un sorteo ya de mabuicas para todos vosotros, que este vídeo lo estoy grabando antes del banner, aunque lo veréis después del banner. Mucha suerte con ello y que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla y apoyar tantísimo. Vamos con una guía final especializada, totalmente detallada para el nuevo endgame, para que todo el mundo pueda sacar todas las recompensas. Pues bien, lo primero, cabe destacar y separar realmente cuáles son todas estas recompensas y que hay un factor aquí muy importante de, llamémoslo por un lado, ego, pero ego en el sentido de superación. Y que muchos de los jugadores de Genshin Impact están poniendo a prueba sus cuentas ya no por las skins que son temporales y se van aunque las consigas y no sirven para nada, sino en muchos casos estoy viendo gente que consigue el 5 y consigue la pluma, pero quiere mejorar los tiempos para que una vez puedas hacer en menos de 60 segundos el piso 5 con tus equipos, puedas, digamos, enfrentarte al piso 6 y mucha gente, aunque no haga todas las salas del piso 6, al menos quiere dejar hecha la primera y la segunda, aunque, por ejemplo, no tenga una Skirk bien armada o una Skirk directamente para hacer, por ejemplo, la Fuente Enigma Crío, que es el tercer boss. Y esto es muy interesante y es una filosofía y una forma de tomar el juego bastante sana, porque es A, divertirse, B, ponerse un reto y superarlo, y eso es súper bueno. Ahora, vamos a hablar de las recompensas de forma breve y luego vamos a hablar, como digo, de las guías en profundidad y los personajes de cada boss y también las fases y mecánicas de cada boss, que es muy importante. Trucos como escudo con la tulpa, cómo bajar más rápido el escudo del Magma Dragón y qué fases te puede llegar a dar, el tema de los personajes crío, que hay muchos de 4 estrellas que se pueden bajar el Magma Dragón, etc. Pues bien, recompensas 1, 2 y 3. Casi cualquier cuenta puede hacérselas y entras en multijugador y te las carrean. O sea, esto es súper fácil y además tiene matchmaking incluido dentro del propio juego. Ahora, dificultad 4. No es complicada para gente que lleve tiempo viendo guías o jugando al juego, pero sí he visto mucha gente que dice, yo no puedo jugar el 4 multijugador. Claro, porque te estás confundiendo. La 1, 2 y 3 tiene un botón para buscar matchmaking con jugadores aleatorios y jugarlas. La 4... tienes que ponerte de acuerdo con gente para tú entrar o que entren a tu mundo y carrilearla o que te la carrileen. No tiene un botón de matchmaking, por eso mucha gente dice, no tiene multijugador, incluso ya sabes cómo es internet, gente funando. Tú has dicho que no sé qué y es mentira porque no sé cuántos. No es mentira. Simplemente si entra alguien a tu mundo o tú entras al mundo de alguien, puedes carrilear la 4 y recoger las recompensas. Entonces aquí esto lo puede conseguir cualquier ser humano y es muy fácil, hasta con cuentas bajitas. Ahora, las skins de armas son innecesarias y es un reto personal, además de lo que explicaba. Desaparecen del inventario que las consigas en lo que acaba este endgame. Con lo cual,
Creo que es un pequeño testeo inicial y luego Hoyoverse aquí incluirá algunas otras cosas que espero que no sean temporales, porque si son temporales no sirven para nada y punto. Es más el reto de poder pasárselo. Y ahora, la dificultad 5. Aquí realmente estas 3 recompensas, la pluma, la mora y estos libros, es lo que podría traer discordia o lo que podría hacer que haya gente que pudiera reclamar. Pues yo no me paso la dificultad 5 y pues la pluma tal y no tengo un carry crío para la máquina fuente enigma, etc. Pues bien, hay 1000 formas de pasarse todos los bosses, bastantes de hecho, y menos el crío, que hay que meter mucho crío obviamente, el resto, incluido el magma dragón, tienen un montón de formas de sacarlos. Y este nivel 5 es, digamos, lo que la gente podría considerar el piso 12 del abismo en su momento. Era el check de si tu cuenta estaba fuerte o no. En su momento había gente que se pasaba al abismo y gente que no. Y los que no intentaban pasárselo. A día de hoy todo el mundo se pasa al abismo. Esta dificultad 5 es ese check actual con más power creep y más dificultad y más cantidad de vida y más cosas que hay gente que a la que parecen injustas y gente que las disfruta. Básicamente este piso 5 es el único que puede tener importancia y que si lo conseguís pasar o estáis cerca de pasar, simplemente farmear, mejorar, ver guías y centraros en mejorar y construir mejor vuestra cuenta, porque de aquí a poco seguramente lo terminéis pasando siempre. Al igual que el abismo en su momento no todo el mundo lo pasaba y ahora sí, esto igual. Ahora, los equipos y los personajes. Como pequeño spoiler, estos que veis en pantalla son los tiempos y los equipos que yo he jugado, como veis, para bajarme los 180 segundos y desbloquear las skins de armas. Voy a empezar por la tulpa. La tulpa, y voy a poner muchas comillas, es el bicho más fácil que hay de los 3. Entonces, hay pocos consejos que dar, pero hay cosas muy importantes e interesantes que creo que no mucha gente está hablando de ello y que os pueden facilitar hacerlo. Lo primero es que Mabuika puede ser soporte y que Arlequino tiene un daño brutal superior a Mabuika en este piso, que esto es muy importante de comentar. Entonces, si tenéis una Mabuika libre, he visto a gente jugar Mabuika aquí o incluso aquí, ahora lo comentamos también porque se puede jugar Mabuika contra esta máquina, la máquina Crío. Pero esta combinación de Mabuika soporte con set de pergamino como sub DPS y Nuker con la ulti, con un carry piro que podría ser Jutao, Arlequino, el que más os guste, pero por supuesto que tenga un daño espectacularmente alto, es muy buena y de las más eficientes porque la tulpa está perma imbuida de hidro, con lo cual da igual que tengas mucha aplicación piro, vas a vaporizarle todo el rato. Incluso he visto equipos de Mabuika, Arlequino, Xiangling, triple piro ahí, y luego algún escudo o algo para sobrevivir un poco, porque si vas un Bennett te vaporiza. Luego, la tulpa se puede jugar Hyperloom, que lo dije en una guía anterior y creo que muchos la habéis jugado Hyperloom, y si lo haces como muy preciso te da el tiempo para bajar. Equipos como por ejemplo Tignari, Nahida, Fischl y de último una Cookie para explotar bien los Hyperlooms y demás, o combinaciones de estilo pueden hacerlo perfectamente. Luego, el propio equipo de Skirk, aunque os parezca muy raro, es muy bueno contra la tulpa. El propio equipo de Skirk se baja a la tulpa bastante rápido, o equipos de Permafrost en general. Lo único que no todas las cuentas tendrán varios equipos de Permafrost y es mejor jugar a Skirk contra el bicho crío. Pero la misma tulpa baja muy bien. Y diréis, bueno Phil, pero entonces ¿qué alternativas hay? Pues os hago un spoiler y os adelanto que el bicho crío, la máquina fuente enigma crío, se puede bajar con también un carry piro, una Arlequino, Mabuika, cosas así, si tienes la suficiente aplicación crío fuera del campo. Es decir, puedes jugar una Mabuika barra Arlequino, también podría mencionar otros carries piro, pero estos son los mejores actualmente. Si juegas 3 soportes crío, por ejemplo, Shenge, Scoffy, Ganju. O Layla, que además Layla, ahora hablo de ella, aplica un montón de crío y es buenísima jugar Layla si no tenéis otros críos. Layla, Scoffy, Ganju y de carry, pues un carry piro como Arlequino y Mabuika. Es un adelanto, pero ahora explico todo eso y se puede. Luego, regresando a la tulpa, también se pueden jugar combinaciones de sobrecarga con Chebrus y demás, aunque si tenéis un sobrecarga lo recomiendo para el Magma Dragón. Pero si tenéis a Kimmich, porque Kimmich es la estrella contra el Magma Dragón y creo que todo el mundo lo sabe, pues entonces podéis ir sobrecarga arriba y podéis jugar pues Chebrus con Mabuika, con Fischl y con otra cosa, y perfectamente se puede jugar así la tulpa. Y sí que diría la tulpa, que me diréis, bueno Phil, entonces sobrecarga está bien, ¿puedo jugar a Varesa sobrecarga por ejemplo? Recomendaría un carry piro, porque como está perma imbuida de hidro, aprovechas de una forma que no tiene sentido los golpes piro. Entonces, la tulpa tiene todos estos trucos y es, digamos, la combinación más fácil. Para terminar y cerrar, la mayoría tenéis a Mabuika o Arlequino en vuestras cuentas.
El truco definitivo para jugar a Mabuika, número 1 es que tener mucho cuidado con Bennett, porque os va a vaporizar y seguramente estáis frustrándoos mucho. Si lleváis un Bennett, o bien aseguraros de que tenéis unas manos prodigiosas, o bien llevar un escudo. Y obviamente recomiendo, aunque os parezca muy raro, a Citlali. ¿Por qué? Porque si ponéis a Citlali contra la máquina de abajo, también si tenéis muchas manos vais a ir bien, pero la máquina abajo en máximas dificultades, con Citlali, sabéis que se vuelve de repente... No sé si esto tiene que censurar a los editores, pero si llevas un personaje en Atlan con puntos de noctambulismo, esta máquina entra en modo Berserker y te one-shotea personajes. Entonces, Citlali aquí viene muy bien porque te puede dar el cazador de dragones. Y aquí viene el truco definitivo para la tulpa y vamos al magma dragón. Xilonen y Citlali, o los personajes de Natlan en general, suelen llevar set de pergamino y también Xilonen suele llevar el Petra y demás. Pero la gente no se ha dado cuenta de que el Petra, cuando tú haces un cristalizado con la tulpa, siempre será hidro, con lo cual vas a bufar el daño hidro, que no te sirve para nada. Y con el set de pergamino, el set bufa los dos elementos que interactúan en la reacción. Citlali hace un congelado contra la tulpa, porque está prema imbuida de hidro. Con lo cual vas a bufar 40% el daño crío y el daño hidro, pero no el daño piro. Por eso es que el set de pergamino contra la tulpa lo puede llevar Mabuika, pero si tenéis a Mabuika en otra sala, o Mabuika es el carry, o un largo etcétera, un personaje muy bueno contra la tulpa que no está jugando la gente y os recomiendo jugarlo porque te puede dar la sala, es... el viajero piro. El viajero piro con set de pergamino, al hacer un vaporizado en la tulpa, sí te activa el pergamino al carry piro para que haga 40%, para que tenga 40% más de daño elemental. Y luego, para terminar, me diréis, bueno, Phil, y Citlali y Xilonen, que no pueden activar sus sets, ¿qué hago con ellas? Pues básicamente Xilonen y Citlali tienen que llevar Geoarmada a Citlali porque sí lo activa y te da 20% de ataque a todo el equipo y te aumenta mucho más aún, 30% más también, la protección del escudo. Y Xilonen, instructor, que además yo no sé de dónde tenía un instructor y me queda más o menos bien la Xilonen con recarga y con probabilidad, pero esto lo explicaré en el vídeo donde explicaré cómo pasé las salas. Pero básicamente este es el truco definitivo. Si jugáis Mabuika carry, casi todo el mundo tiene Mabuika, Citlali con Geoarmada, Xilonen instructor y de último un viajero piro con pergamino, tenéis uno de los equipos con todo AC0 que tiene el potencial de bajarse el piso 6 en los 2 minutos para sacar las skins de 4 estrellas, con todo AC0. Y luego esta misma combinación, quitando al viajero piro, poniendo a Mabuika de soporte, Nuker sub DPS y Arlequino. Esto es todo lo que os puedo comentar sobre la tulpa y los datos súper importantes para que mejoréis, porque seguro que uno de ellos os va a mejorar y vais a decir, ay, pues esto no lo hacía, lo voy a mejorar. Luego, el magma dragón. Pues lo obvio es que Kinich que madura principalmente con Bennett, que mucha gente juega a Bennett con la tulpa, pero se puede liberar a Bennett de muchas formas con la tulpa. Kinich que madura es uno de los equipos, o el equipo que más brilla contra el magma dragón. Aparte, Varesa Sobrecarga es otro de los equipos que más brilla contra el magma dragón. Esto ya lo sabéis. Luego tenemos los dos MVPs que son Amber con Favonius y con set de Recuerdos del Bosque para bufar a Kinich. O si ya tenéis un Recuerdos del Bosque, Amber puede ir con 2 piezas de Emblema del Destino para 20% de recarga y 2 piezas de Natlan, porque ella se puede beneficiar de las 2 piezas de Natlan y recibir las partículas extras si cae una explosión noctámbula, porque Kinich es de Natlan y va a activar una explosión noctámbula por rotación. O sea que Amber 2 piezas de pergamino, 2 piezas, no 4, 2, las activa y recibe el bono para tener más energía. Amber no tiene mucho más y de hecho es recomendable no subirla de nivel. Es recomendable dejarla a nivel 20 y el Barón Bunny dejarlo al mínimo nivel, porque el Barón Bunny escala con la vida de Amber. Y si tenéis poca vida, el Barón Bunny va a estallar antes una vez lo roce literalmente el magma dragón. ¿Y dónde está la ventaja al explotar el Barón Bunny? Número 1, que golpea a Piro y baja el escudo. Número 2, que el Barón Bunny genera las partículas cuando baja esa barra de vida heredada de Amber. Entonces, si tenéis una Amber con la vida subida o a nivel 80-90, porque en su momento fuisteis main Amber o lo que sea, y el Barón Bunny tiene el nivel de talento pues por encima del 5 o del 6, vais a sentir que tenéis un poco de problema porque no estallan y no genera partículas y no baja la barra. Entonces, es raro, pero Amber incluso con nivel 20 es MVP contra el magma dragón. Ya sabíais la de Amber, pero lo explico para la gente que no lo sabía. Luego, Klee. Klee es un gimmick espectacular
Y Klee con sacrificio tiene 3 elementales, con lo que baja un montón la barra prácticamente ya sola y genera un montón de partículas para el equipo. Bennett por encima de 250 de recarga de energía con 2 elementales de Klee tiene la ulti completamente llena. Es buenísimo y es con lo que he sacado 76 segundos y la rotación de este gameplay, que la veréis también de fondo porque en stream la enseñé para que se haga fluida, es como casi perfecta incluso. Y luego Klee tiene una poderosísima C2, si alguien tiene Klee C2, que baja un 23% la defensa de los enemigos 10 segundos afectados por su habilidad elemental. Esto también es buenísimo y te ayuda un montón a conseguir esto. Ahora, fuera de Amber, Klee y de Varese Sobrecarga y Kimmich, ¿qué combinaciones hay? Pues bien, tanto Mualani como Neuvillette, teniendo en cuenta que sobre todo necesitas una quemadura para bajar ese escudo de Pyro, pueden bajarse al boss. Incluso he visto Jelance, que además Jelance C1 y Aqua con construcción perfecta también es uno de los personajes que más daño tiene unitarget del juego. Tiene un daño brutal para poder bajarse a este bicho y además recordar que al bajar las 2 barritas, además el daño Pyro también actúa de forma normal. Antes de bajar las 2 barras, los 2 círculos, el daño Pyro no hace daño literalmente. Entonces hay que pegar con otro elemento. ¿Cómo funciona esto para que todos paséis sobre una base de quemadura con carries Hidro o con carries incluso Geo? Por aquí estaréis viendo un Hito pasarse al Magma Dragón también, y también una Navia también se puede pasar el Magma Dragón. Pues bien, y también hay un gameplay de Navia que hice el otro día en stream en una cuenta. Pues bien, la base de quemadura es muy importante. Si liberáis un Bennett, Bennett es de los mejores personajes que pueden bajarse al Magma Dragón en cualquier combinación de equipos. El único problema es que Bennett con Neuvillette y con Mualani, que escalan con vida, no funciona. Pero si jugáis un Hito, una Navia o algún otro carry que pretendáis que se baje al Magma Dragón del elemento que sea, pero que utilice el ataque, Bennett más un Dendro para la quemadura es la forma más rápida de bajarse el Magma Dragón. Entender y aplicar esto y podréis poner casi cualquier combinación de elementos contra el Magma Dragón. Si tú juegas el Dendro que sea, preferentemente Emily, pero si no hay Emily, Nahida, aquí cuadra Nahida, y jugáis Nahida más Bennett, tenéis que tratar de bajar las 2 barritas del Magma Dragón, si el elemento del carry es Pyro o algún elemento como Crío o Hidro que vuelva a rellenar el círculo. Sí, señores, anotad esto también. Si tú le pegas Hidro mientras tiene algún círculo, el Magma Dragón vuelve a regenerar su escudo, con lo cual el Hidro solo hay que pegarlo cuando le baje los 2 escudos o si tiene suficiente daño como para bajártelo a partir del segundo escudo, que recibirá daño pero le va a regenerar el escudo. Pues bien, con Nahida o con Emily aplicas el Dendro, entras con Bennett y sabéis que Bennett dentro de su propia ulti se imbuye con la C6 de Pyro y el hacer ataques normales más la elemental continuamente más el daño de quemadura es la forma más rápida de todo el juego, aparte de jugar a Amber también con su ulti, de bajarse los 2 escudos o de bajarse el primer escudo para empezar a pegar limpio. Entonces, combinaciones de Emily Bennett o Nahida Bennett es la forma más rápida de bajarse el escudo y luego, como digo, usar combinaciones de Hidro, de Geo o de otros carries. Ahora, si vais a jugar Neuvillette o Mualani, Neuvillette, si juegas Neuvillette y Furina, aunque Furina la recomiendo para el último boss, el de abajo para Permafrost, pero si juegas Neuvillette, Neuvillette tiene buen daño y se puede bajar a este boss, pero hay que recordar que con Neuvillette no puedes aparecer en el campo hasta que no le hayas bajado los 2 escudos. Entonces, una combinación de un Dendro, Bennett y Xiangling para que se bajen ese escudo lo antes posible, o incluso Bennett, Amber, un Dendro, y cuando todo eso ya hayas bajado el escudo, entres con Neuvillette, puede ayudar. Pero también, como Bennett no bufa Neuvillette, puedes jugar una Xilonen si te queda libre y no lo estás utilizando en el piso de la tulpa. Y Xilonen con Bennett, un Dendro y Neuvillette, puedes estar golpeando con el Dendro, bajar los escudos y luego entrar limpio con Neuvillette. El best in slot y un equipo que puede bajarse a dificultad 6, con C0, el Magma Dragón, pero con muchas manos, es Mualani. Mualani, Nahida barra Emily, Xiangling barra Mabuika soporte con pergamino y por último Xilonen. Ese equipo se puede bajar el Magma Dragón priorizando bajar primero el escudo y una vez bajes el escudo rotas y pegas limpio con Mualani. Hay rotaciones de personas con Mualani con constelaciones que veréis y a lo mejor los editores ponen de fondo donde Mualani se baja al Magma Dragón solo bajando el primer escudo y haciendo mordiscos al segundo escudo, rellenándolo pero pudiendo ya pegar el daño limpio. Eso es con constelaciones. Si quieres jugar a C0 hay que jugar más preciso, bajar los 2 escudos y pegarle limpio sin el escudo porque si no igual se queda ahí más o menos y nunca le
le bajáis el segundo escudo, y al romper el segundo escudo también pierde una gran cantidad de vida como daño físico de forma natural, que también estaréis viendo por aquí con los editores a cámara lenta, que cuando vas bajando el escudo hay como trozos de vida que le bajan de golpe porque es la mecánica del propio boss. Mualani puede bajarse esto. Y por último, equipos de Geo. Si tenéis Xilonen C2, que puede hacer los buffos al Geo perfectamente, podéis jugar una Navia o un Itto con Xilonen C2 y luego unos personajes como os expliqué antes a quemadura que bajen el escudo rápido. Bennett más Nahida sería lo ideal, o Bennett más Emily sería lo ideal. Y si jugáis Bennett, Emily, Xilonen Navia o Xilonen C2, lo único, aquí a quien no tenga Xilonen C2 está un poco fastidiado, lo siento mucho, pero Xilonen C2 para activar los buffos al Geo. Eso, Bennett, Nahida o Bennett, Emily con Xilonen C2 y un carry Geo como Itto o Navia, se va a bajar los dos escudos muy rápido y entonces vais a poder entrar a pegar limpio con vuestro carry Geo, y si está bien construida Navia o Itto van a poder hacer el daño para bajarse el Magma Dragon. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora vamos con el último piso, que es el Fuente Enigma. Bien, aquí ya sabéis que Skirk es best in slot, que Ayaka tiene también mucha facilidad para hacérselo y que Grizzly es un poquito peor, pero que también puede hacerse el Magma Dragon Grizzly. Perdón, en la máquina Fuente Enigma, crío. Bien, dentro del permafrost y lo obvio, se puede hacer en dificultad 5 sin uno de estos carries crío. Y los trucos que os comento es: Furina aquí es el personaje con rotación de 15 segundos y posibilidad de Fabonus para dar partículas al equipo que más daño por rotación va a dar, combinándose con el resto de críos para jugar permafrost, con lo cual en el 99% de los casos recomendaría dejar a Furina aquí contra la máquina Fuente Enigma. Luego, ¿se pueden jugar dos hidros si tengo mucha aplicación de crío? No lo recomendaría por una cosa muy sencilla, y es que el daño como sub DPS fuera del campo, mientras el enemigo no tiene la barra de crío totalmente vaciada pegándole golpes crío, hace que literalmente en el medio de la rotación el daño sea nulo mientras se empieza a regenerar la barra crío. Es decir, pongamos el ejemplo del equipo de Skirk, Furina, Yelan, Scoffy. Scoffy solo fuera del campo no baja este escudo crío. Y si estás pegando con Yelan y Furina y durante la rotación que no estés pegando con Skirk hay escudo y habrá escudo, no hay daño literalmente. Es decir, necesitas jugar sí o sí 3 críos. Ese es el primer truco. 100%. Aquí hay un gameplay de mi cuenta free to play donde no tengo ni a Skirk, salud para el algoritmo, ni a Skirk, ni a Ayaka, ni a Grizzly, y jugué Rosaria, Furina, Shenhe, Scoffy. Es la dificultad 5, es mi cuenta free to play y básicamente se bajó en tiempo, de hecho en buen tiempo, el piso 5 con este boss sin Skirk, sin Ayaka y sin Grizzly. ¿Por qué? Porque jugué 3 críos. Luego, los dos personajes espectacularmente poderosos y útiles en esta máquina, si no tenéis a Scoffy o si os faltan críos, son Charlotte, pero Charlotte básicamente es un sustituto de Scoffy si no habéis sacado a Scoffy, número 1. Y el otro es Layla, que la mencioné antes. Layla no va a hacer nada de daño, pero tiene una de las aplicaciones crío más altas del juego contra este boss, además, para poder ayudar y limpiar el boss. Te da un set o de nobleza o de geoarmada que te va a bufar el ataque del equipo si vas con Ayaka, Grizzly o Skirk, o Mabuika, Carry, Pyro, como expliqué antes. Y además puede llevar Favonius en el arma,
y dar partículas al equipo para que tenga permaulti todo el equipo, que me estoy dando cuenta que la gente con este abismo donde no hay energía realmente le está faltando, y voy a recomendar en exceso incluso el Favonius mucho más que antes. Y Yansan, si bien antes se juega con Púa Celestial o con el arma de evento este que te da ataque, a partir de ahora nada de todo eso. Favonius, 100%. Si Yansan no va con Favonius en este evento estáis súper perdidos. Y Layla y Charlotte son dos personajes 4 estrellas que a lo mejor tenéis ahí abandonadas, pero que son extremadamente útiles contra este boss. Ahora, ¿se puede jugar 3 críos, una Furina, o 3 críos, una Yelan si no tenéis un carry crío en dificultad 5 y se puede bajar? Sí, se puede hacer. ¿Recomiendo jugar 2 hidros? No, tienen que ser 3 críos. Y aquí viene la otra variante que recomendaría. Si no tenéis un carry crío, pero tenéis soportes crío y podéis jugar, digamos, una, por ejemplo, Layla, Ganju, Scoffy, por ejemplo, podéis jugar estos 3 críos que fuera del campo van a estar golpeando crío y van a bajar el escudo y van a hacer buen daño. Y como expliqué antes, un carry piro. Es decir, podéis jugar el mismo equipo que estáis viendo en pantalla de Arlequino, Mabuika, pero lo que puedo hacer es, por ejemplo, dejar a Mabuika carry y poner al viajero piro con set de pergamino, liberar a Arlequino y jugar aquí pues Arlequino y 3 críos. Arlequino con Ganju, Layla, Scoffy, se baja la máquina. Y si metéis a Mabuika, como tiene puntos de noctambulismo, la máquina se va a poner en modo berserker y te va a one-shotear. Si tú crees que tienes tanto daño en tu Mabuika, que tiene constelaciones como para bajártelo en 2-3 rotaciones, pues inténtalo, va a ser complicado, pero no es imposible, se puede. Pero recomendaría más un Arlequino que una Mabuika por el hecho de que no tiene puntos de noctambulismo y no activa el modo berserker de este bicho. Entonces, un crío, o sea, un piro carry, principalmente Arlequino, pero se puede con Mabuika o Jutao y cosas así, 3 críos puede hacer la máquina. Sí, si los 3 críos son correctos. Habrá gente que me pregunte, Phil, Kaeya pega fuera del campo y demás. Hombre, pues recomendaría 1000 veces más a Layla que a Kaeya por la aplicación. Y el daño de Kaeya, aunque lo puedas construir a daño y tenga más daño que Layla, no va a ser importante. El daño realmente lo va a tener el carry, ya sea un carry piro o un carry crío. Y luego, más combinaciones, pues podéis jugar Rosaria, Scoffy, Layla. Podéis jugar Ganju, Rosaria, Scoffy. ¿Que no tienes a Scoffy? Pues a Charlotte, como dije antes. Podéis jugar Shenhe, Ganju. Podéis jugar Ganju, Layla. Podéis jugar Layla, Shenhe. O sea, yo recomendaría sobre todo Layla, Ganju, Shenhe y Rosaria como 4 de los 2 personajes que debéis incluir aquí para que apliquen crío. Y como sustain o healer, recomendaría, si lleváis a Furina, recomendaría a Scoffy o Charlotte. Si no lleváis a Furina y creéis que vuestras manos son muy buenas, como a lo mejor no hace falta llevar un healer, podría ser el aporte defensivo solo Layla y, por ejemplo, jugar Layla, Ganju, Rosaria, Arlequino, que sería, digamos, la lógica de no llevo a Furina, no pierdo vida, no necesito healer, con lo cual aquí puedo hacer un poco de cosas más arriesgadas. Pero tener en cuenta que eso no es para todo el mundo, si tenéis manos, pues sí. Y básicamente esto es, de forma final, todo lo que os podemos contar los creadores. Bueno, hay un gimmick también, aunque lo recomendaría menos, pero igual creo que está merecido mencionarlo, que básicamente es meter a Venti. Y diréis, ¿Venti? Sí. Si hacéis bien la rotación y Venti con su ulti se imbuye de crío para la máquina Fuente Enigma, digamos que es un personaje casi tan importante como Layla, ya que puede aplicar el sombra verde al crío y aparte dejar una ulti que durante 8 segundos, que no es tanto en comparación, por ejemplo, a Ganju, que tiene 15 segundos de ulti, te va a estar bajando el escudo de la máquina Fuente Enigma. También, y esto también es otra curiosidad aparte de Venti, es una cosa que recomiendo un poquito menos, pero es una curiosidad igual a explicaros que podéis intentar. Ayaka como soporte barra sub DPS, si el equipo tiene suficiente generación de energía, un equipo de Skirk Furina, Ayaka, Scoffy con esta Ayaka tirando la ulti no solo para hacer daño, sino para bajar el escudo, que también hace mucho daño, también está muy fuerte. Así que probar esa Ayaka Nuker, muy entrecomillado, pero también puede ayudar a todo esto. Y luego, poquito más por el resto, porque realmente una Diona quizá, si no tenéis a Citlali aquí arriba, mires, no tengo a Citlali, Phil, pero me viene bien un crío para bajar rápido las tulpitas pequeñas. Pues diría que Diona es de lo más recomendable, 1, por el escudo, porque la tulpa pega infinito y os interrumpe y un escudo aquí viene bien. 2, te da 200 de maestría para vaporizar si Diona es C6. Y 3, según cómo spawnen las tulpas, porque sabéis que el área de las tulpas a veces spawnean muy lejos y a veces muy cerca,
el área de Diona en algunas ocasiones directamente al tirar la ulti ya las tulpas desaparecen y viene muy bien. Así que en el primer piso contra la tulpa, si no tenéis a Citlali, el personaje que recomiendo crío de forma general contra la tulpa no es otro que Diona. Diona sería el mejor crío contra la tulpa. Todo el resto de críos que he mencionado, llevarlos contra el autómata Fuente Enigma crío, pero contra la tulpa llevar a Diona. Y luego subir a Chebrus y subir a Yansan, que son 2 4 estrellas que aportan muchísimo en varias de las salas. Yansan es buenísima para el Magma Dragón y la tulpa, y Chebrus es buenísima también para el Magma Dragón y la tulpa. Esos son los 4 estrellas que recomendaría subir porque ayudan un montón, aparte de Fischl para el Magma Dragón en equipos de sobrecarga, que también ayuda un montón los equipos de sobrecarga, y Fischl si no tenéis a Varesa, también con Raiden C2 o C3, que tendréis un gameplay, habrán puesto los títulos un gameplay durante el vídeo, contra el Magma Dragón. Esto es, de forma final, por así decir, todos los trucos, combinaciones, cosas random, secretos incluso, por así llamarlos, que podéis utilizar contra este endgame. Y después de este vídeo espero que mejoréis vuestros tiempos o que saquéis una dificultad más y haber aprendido un poquito más. Estas son las conclusiones finales y la guía final de este endgame para que a la gente no le cueste, para que realmente no entréis a estresaros y que os dé incluso miedo o ansiedad de decir, me patean, sino que digáis, es un reto, me voy a superar, voy a mejorar en Genshin, y aunque a lo mejor no haga tal cosa ahora, a lo mejor de aquí a unas versiones sí lo voy a hacer, voy a sacar las recompensas y voy a sacar un rato agradable donde disfruto, donde combato y donde siento que mejoro. Poquito más, gracias por haber llegado hasta el final. Vídeo al final bastante largo, de hecho. Espero que disfrutéis muchísimo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.